Supongo que si estáis al día de las noticias que afectan al mundo, sabéis que en las últimas semanas las cosas entre Rusia y Ucrania se están poniendo bastante calentitas de nuevo. Y el hecho de que esto sea así está relacionado directamente también con la participación de otros actores, como es el caso de la Unión Europea y en especial de la OTAN, que es lo mismo que decir Estados Unidos. El asunto es que este conflicto del que hablan actualmente todos los medios de comunicación y que realmente tiene nerviosa y preocupada a mucha gente, no es nuevo y cimenta su origen en causas históricas y geográficas de profundo calado. Unas causas cuyo conocimiento ayuda a entender por qué Rusia, personificada en su presidente Vladimir Putin, ha actuado y, sobre todo, está actuando de forma intervencionista y agresiva desde hace unos años no solo en Ucrania, sino en varios estados soberanos más que antaño formaron parte de la extinta Unión Soviética, como es el caso de Georgia. Y por qué, por supuesto, la Unión Europea y la OTAN están tan interesadas en que los antiguos países que vivieron bajo el telón de acero pasen a formar parte ahora de la Alianza Atlántica. En este sentido, aunque a algunos les haya empezado a sonar toda esta movida ahora, la realidad es que la crisis entre Ucrania y Rusia estalló a finales del 2013 y tuvo uno de sus puntos críticos durante el año 2014, cuando Rusia, tras un referéndum que no fue reconocido internacionalmente, se anexionó por la fuerza la península de Crimea y fomentó en la región conocida como del Donbass, situada en el este de Ucrania, revueltas y alzamientos armados contra las fuerzas gubernamentales dirigidas desde Kiev, las cuales se vieron obligadas a replegarse ante el abrumador apoyo logístico y militar enviado desde Moscú. Por ese motivo, para poder explicaros todo este asunto y entender por qué este país, por qué Rusia ha actuado de esta manera, tenemos que utilizar como herramienta lo que es lo mío, la historia, y también una de sus disciplinas auxiliares por excelencia, la geografía. Porque sí, este es uno de esos casos en los que ambas pues se entrelazan y se necesitan para poder explicar un acontecimiento que, aunque pueda parecer reciente, como he dicho, hunde sus raíces varios siglos atrás. Sí, varios siglos atrás. Dicho esto, quizás no es necesario retrotraernos hasta una época remota de la historia de Rusia, sino más bien al final del conocido como Principado de Moscú y la creación del primer zarato a manos del famoso Iván el Terrible, quien comenzó la expansión de sus territorios hacia el norte, hacia el Círculo Polar Ártico, y también hacia el este, conquistando el conocido como Kanato de Kazán en 1552 y el Kanato de Astracán en 1556, y fijando los límites de su país en torno al curso del río Volga. Esta primera oleada expansiva rusa continuó todavía en tiempos de este famoso gobernante, ya que durante los años finales de su reinado comenzó y se hizo efectiva su expansión más allá de los montes Urales, conquistando gracias al cosaco Yermak Timofeyevich el Kanato de Siberia en 1573. Fue tras la fundación del Imperio Ruso a manos de Pedro I el Grande en 1721 y sobre todo con la llegada al trono de Catalina la Grande, cuando las fronteras rusas empezaron a expandirse más aún en el Pacífico, en Asia Central y sobre todo, he aquí lo importante, hacia el oeste, es decir, hacia el mar Báltico y hacia Europa Oriental. De hecho, es precisamente en este momento, en el siglo XVIII, cuando Rusia consiguió integrar en sus territorios los actuales estados bálticos, es decir, Estonia, Lituania y Letonia, así como llegar hasta los propios Cárpatos, gracias a la conquista previamente de la mayoría de los territorios que hoy conforman Ucrania. Un territorio, Ucrania, que por aquel entonces poco se parecía al estado que es hoy, todo se ha dicho, ya que gran parte de esos territorios que fueron anexionados por el Imperio Ruso estaban gestionados previamente por otros reinos, como por ejemplo podía ser Polonia, y otros, incluso hasta su anexión en 1783, habían sido independientes, como es el caso del Kanato de Crimea, que integraba gran parte de la actual península que lleva su nombre y que por aquel entonces estaba habitada por una mayoría étnica de origen tártaro. Gracias a este expansionismo, la parte europea de Rusia, y por qué no decirlo, el verdadero corazón del imperio, quedó protegido a finales de ese siglo XVIII y mediados del siglo XIX por un vasto anillo de territorios multiétnicos, esto es muy importante, que los separaban de sus potenciales enemigos exteriores. Un anillo que abarcaba desde el mismísimo mar Caspio
ascendiendo por los Urales, bordeando el círculo polar ártico hasta llegar al propio mar Ártico, para descender por la región del Báltico, atravesando los actuales países de Bielorrusia y Ucrania, los montes Cárpatos, el Mar Negro y, cómo no, el Cáucaso. Fue precisamente en esta última época que he mencionado cuando el Imperio ruso tuvo un importante conflicto en la península de Crimea, que es el origen de toda esta movida de ahora, el cual acabó derivando en una guerra abierta entre este país, aliado de Grecia, y una liga formada por el Imperio Otomano, Francia, Reino Unido y el Reino de Cerdeña, los cuales decidieron salir en defensa del Estado musulmán debido al miedo que infundió en ellos, especialmente entre franceses y británicos, la ruptura del equilibrio de fuerzas entre las potencias europeas que se había establecido unas décadas antes tras el Congreso de Viena de 1815. En ese sentido, la decadencia y debilidad otomana en algunos de sus territorios limítrofes en Europa, como es el caso de Moldavia, Valaquia y el extremo sur de la propia península de Crimea, pues fue aprovechado por la propia Rusia para ocuparlos, entre otras cosas, con la excusa de proteger los intereses y sobre todo la integridad de las minorías cristianas ortodoxas que allí residían. Unas acciones que supusieron, como he dicho, el casus belli para dar comienzo a las hostilidades y estallar la conocida como Guerra de Crimea. En ese sentido, durante este conflicto, uno de los puntos realmente calientes fue la base naval y puerto estratégico de Sebastopol, situado a orillas del Mar Negro, el cual fue sitiado ni más ni menos que durante 11 largos meses. Hay que decir que tras 3 años de conflicto, Rusia acabó siendo vencida por la Liga y sus ansias expansionistas fueron frenadas en seco tras la firma del conocido como Tratado de París de 1856, quedando las fronteras prácticamente iguales de como estaban antes de estallar la guerra. Y así, sin grandes cambios, llegaríamos a las primeras décadas del siglo XX, momento en el que tuvo lugar la Primera Guerra Mundial, y durante la cual se desarrolló un acontecimiento clave en la historia de Rusia, la Revolución Rusa de 1917. Y es aquí cuando los territorios de Ucrania vuelven a adquirir realmente importancia histórica y geográfica, pues tras la salida de Rusia de la Gran Guerra, tras la firma del Tratado de Brest-Litovsk, pues resurgió en dichos territorios un fuerte sentimiento nacionalista e independentista del que surgiría, tras un periodo de inestabilidad y varios gobiernos endebles, como el de la conocida República Popular Ucraniana, la que se conocería como República Socialista Popular Ucraniana, que entre otras cosas sería uno de los miembros fundadores de la propia Unión Soviética en diciembre de 1922. No obstante, es importante pararse aquí para comentar que a la vez que tuvo lugar lo anterior, la península de Crimea gozó de un estatus particular de autonomía, que fue reconocido con el nombre de República Autónoma Socialista Soviética de Crimea, la cual funcionó como tal, como ente autónomo, hasta la Segunda Guerra Mundial. Fue durante ese conflicto cuando Stalin acusó a los tártaros que allí vivían de supuesto colaboracionismo con los nazis y lo utilizó como argumento para suprimir dicha autonomía de Crimea y aprovechar de paso para deportar a toda la población tártara masivamente hacia Asia Central, promoviendo tras el final de la guerra la instalación en ese lugar, en la península de Crimea, de población étnicamente rusa e integrándola de nuevo como parte de la República Socialista Federativa de Rusia. Quedaos con esto porque es importante. Sin embargo, unos años después, muy poquitos después, tuvo lugar otro hecho relevante en toda esta historia. Nikita Khrushchev, ya como secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, del PQS, tras el fallecimiento de Stalin en 1953, pues tomó la decisión, quedaos con esto, de ceder la oblast o provincia de Crimea de nuevo a la República Socialista Soviética de Ucrania mediante la resolución firmada el 19 de febrero de 1954 por el mariscal Kliment Efremovich Voroshilov como jefe del Presidium de la Unión Soviética. Aunque eso sí, a pesar de esta cesión territorial de la península de Crimea, la base y puerto de Sebastopol quedaron fuera de la ecuación al permanecer como enclave 100% ruso hasta 1978. Y es que hay que tener en cuenta, abrir bien las orejas, porque esto no lo he dicho hasta ahora y aquí viene una cosa importante de la geografía, es que dicho puerto, Sebastopol, es el único que Rusia tenía en aguas cálidas y por lo tanto podía tener operativo siempre, ya que todos los demás de los que disponía se congelan al menos varios meses al año.
Ok, matizado esto, fue al poco de tener lugar estos acontecimientos de la cesión de Crimea a Ucrania de nuevo y agudizarse la Guerra Fría entre Estados Unidos y la propia Unión Soviética, cuando ésta respondió a la creación de la OTAN, ya aparece la OTAN, ¿no?, en 1949, creando su propia organización defensiva también, en 1955, con el nombre de Pacto de Varsovia, el cual, curiosamente, integró a casi todas esas repúblicas socialistas soviéticas que formaron durante décadas el que se conoció como telón de acero, y que durante siglos habían formado parte de ese cinturón defensivo territorial que protegía el corazón de Rusia, el corazón de la Unión Soviética, en Europa continental, del que ya hablé anteriormente. Fue tras la caída de la Unión Soviética, concretamente en 1991, cuando estos países que formaban parte del Pacto de Varsovia, y por tanto de escudo de Rusia, se independizaron y lo abandonaron, dejando a la recién nacida y débil Federación Rusa sin gran parte de la armadura que durante tantos y tantos años la había protegido. Y es que, como resulta lógico, muchos de estos estados que vivieron bajo el dominio soviético durante décadas optaron por ir integrándose poco a poco en las instituciones y organizaciones del bloque capitalista liderado por Estados Unidos, como es el caso de la propia OTAN y, lógicamente, también de la propia Unión Europea. Es el caso de Polonia, las repúblicas bálticas, la República Checa, Rumanía, Eslovaquia, Bulgaria, Hungría, Albania, que vieron en el poder norteamericano pues un aliado mucho mejor que el ruso. Todo se ha dicho, siendo Bielorrusia y Ucrania los únicos países que no dieron ese paso por estar muy ligados a Rusia, entre otras cosas, porque su suministro energético depende casi en su totalidad de la voluntad de Moscú y la presencia de muchas personas de origen étnico ruso en esos territorios es realmente importante. Y es de aquí, precisamente, de donde viene toda la movida que estamos viviendo actualmente, ya que tras independizarse Ucrania, la nueva República Autónoma de Crimea, pues quedó integrada en su territorio, como una provincia más, incluyendo el codiciado puerto de Sebastopol, un territorio que se convertiría desde ese momento hasta su anexión de nuevo en 2014 en un foco constante de conflicto e inestabilidad entre ambos países, entre Ucrania y Rusia, ya que hay que tener en cuenta que a pesar de su pertenencia como provincia de Ucrania desde su independencia en 1991, más del 50% de su población es étnicamente rusa. Y así llegamos a estas últimas semanas, cuando desde Kiev volvió a sonar con fuerza la idea de realizar una petición formal de entrada en la OTAN, la cual desencadenó la movilización masiva de tropas rusas hacia la frontera de Ucrania, con la posible amenaza del Kremlin de invadir este país si esto llegase a suceder. Ya que, como os imaginaréis, con todo esto que os he contado, para Putin, que ya tiene bases de la OTAN en casi todos los países de sus fronteras occidentales, como en Estonia, Letonia, Hungría, Rumanía o Polonia, pues también podría tenerlas en el vasto territorio que ocupa Ucrania. Y es que tal y como establece uno de los puntos de adhesión a la OTAN, una agresión a un Estado miembro se considera como una agresión a su conjunto, por lo que Ucrania entre o no en dicha organización es una cuestión de Estado para Vladimir Putin, para Rusia, ya que la presión de su mayor enemigo geopolítico sobre sus fronteras aumentaría aún más, si cabe. El asunto es, ¿tiene Rusia derecho a influir, o más bien imponer, a qué organizaciones quiere pertenecer otro Estado soberano e independiente? Ahí está el debate, que lógicamente es muy complejo y está servido. Lógicamente, este tema es muy complejo, tiene 1000 aristas que es muy complicado condensar en un vídeo como este y seguramente que me habré dejado muchos detalles y pido perdón por ello, pero creo que la idea general creo que está. Así que si este resumen te ha gustado y te ha servido para entender un poquito mejor todo este embrollo, pues me ayudaría mucho que lo compartieses en tus redes sociales y sobre todo que reventéis el botón de like para que YouTube lo mueva a saco a través de sus recomendaciones en la plataforma. Si eres nuevo, decirte que no olvides suscribirte al canal y a los que sois fieles, pues recordaros que nos vemos muy pronto con más historia y arqueología aquí en El Cubil. Un saludo a todos, aquí Peter. Chao.